meternos en una comunicación. Tenemos en línea al analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez, desde Rosario. Lo saludamos. Ordóñez, ¿cómo le va? Buen miércoles y gracias como siempre por estar del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Buen día para todos allá en Santa Fe. ¿Cómo andan? Bien, bien, un poco de frío, pero estamos bien. Pero queríamos entender un poco más, Emilio, qué está ocurriendo en Colombia, ¿no? Donde las principales ciudades, que son varias en Colombia, ¿no? Porque ciudades fuertes, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, y parece haber revueltas en todas ellas. ¿Qué está pasando, Emilio? Bueno, este es el correlato de un momento político complicado para el gobierno de Duque, pero sobre todo un momento de gran conmoción social a partir de lo que fue la manifestación del 28 de abril, una manifestación convocada por la llamada Comisión Nacional del Paro, que es una especie de multisectorial que ya desde 2019 viene reclamando por diversos temas que tienen que ver con la salud y la economía, y ahora lo cual se ha sumado la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Recientemente Álvaro Duque, bueno, es un lapsus. Qué fallido. Tremendo, tremendo. Bueno, Iván Duque, el delfín político de Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, Sí. para que se entienda el lapsus tremendo que acabo de tener en vivo, eh, recientemente presentó un proyecto de reforma tributaria llamada Ley de Solidaridad Sostenible, Ujú. una ley que implicaba en resumidas cuentas un aumento del IVA, un aumento sobre el impuesto de los patrimonios físicos, pero también sobre las sociedades y sobre todo un aumento de la base imponible sobre el salario. La acusación principal era que este proyecto, que estaba destinado a financiar la lucha sanitaria contra la COVID, Ujú. era en realidad un intento del gobierno de sacarle ingresos a la clase media y proteger al sector más acomodado empresarial. A partir de aquí aparecen las manifestaciones que terminan con la retirada del gobierno de esta reforma tributaria, lo que determinó la renuncia del ministro de Economía de Colombia, Alfredo Carrasquilla, Ujú. y la continuidad de las manifestaciones que en el medio contaron con la represión policial y la represión del ejército. Así que hoy estamos hablando de, oficialmente, la cifra es 19 muertos, más de 800 heridos, se habla de una cifra que oscila entre 87 y 90 desaparecidos en las ciudades más importantes de Colombia. Esto está extendido no solo a Bogotá ni al triángulo Bogotá-Medellín-Cali, sino también al resto de Colombia, con lo cual estamos hablando de una situación que ya no tiene solamente la atención regional por nuevos reclamos de una sociedad civil colombiana cada vez más movilizada, sino que también tiene la atención de los organismos de derechos humanos internacionales. Las imágenes que hemos visto, que tal vez vos también has visto, Andrés, en las redes sociales, en las cuales se acusa al ejército colombiano de ejecutar personas a la vista, la Ujú. noche, la persona que camina por la calle es asesinada según lo que aparece en Twitter. Esto no ha aparecido, obviamente, en los medios gubernamentales, pero son testimonios que han puesto el ojo de los organismos de derechos humanos sobre el uso de la fuerza legítima o necesaria contra los manifestantes. Así las cosas, hoy por hoy Duque se encuentra en una situación bastante complicada, sin que aparezcan por el momento ningún tipo de iniciativa de diálogo entre sectores para tratar de calmar la situación. Así que es un momento complicado en Colombia, parecido al de hace 2 años atrás con el movimiento estudiantil, y Ujú. habrá que ver qué pasa en los próximos días porque vendrán más manifestaciones, Andrés. Claro, y da la impresión, Emilio, también de que cuando Duque retira la reforma tributaria, esto también le da un impulso superior a las protestas en relación a, bueno, si fue para atrás con esto, podemos ir por más, se queda esa sensación, ¿no? En realidad es una de las características que aparecen después del acuerdo de paz del 2016, el acuerdo de paz que cierra la guerra interna entre el gobierno colombiano y las FARC, las Ujú. guerrillas colombianas de izquierda, es justamente la
desestigmatización de los movimientos sociales, que están muchamente muy vinculados a lo que se llamaba en ese entonces la subversión de izquierda, muy estigmatizados en este sentido, y comienzan a aparecer nuevos reclamos sobre agendas que por ahí, de este lado del continente, nos tienen más internalizadas, pero que en Colombia estaban, digámoslo así, la prioridad era la guerra interna. Uh-huh. En rigor, por encima de otros reclamos igualmente legítimos, como salud, educación, presupuesto y demás. Ahora bien, efectivamente lo que ha pasado acá es que se han unificado diversos sectores en un conjunto de reclamos. Uno de ellos es la derogación de la reforma tributaria. Esto ya no corre más. Uh-huh. Ahora lo que están planteando es una reforma de salud, una reforma del sistema sanitario, pensando en lo que viene. Colombia está pasando por una tercera ola del coronavirus que ha dejado alrededor de 75.000 muertos, a como vamos al día de hoy. Y otra de las cuestiones es el respeto de los acuerdos de paz de 2016. Más de 300 activistas sociales que firmaron ese acuerdo han sido asesinados desde el 2016 hasta esta parte. Eso también es un tema importante que se viene planteando en Colombia. Y esto aglutina sectores diversos que han encontrado en la movilización un experimento para sacar adelante sus reclamos, y es un aprendizaje después de tanto tiempo de haberse estigmatizado socialmente esta protesta. ¿Cuál es el temor? Que ante las manifestaciones y efectivamente al reforzamiento de estos reclamos, a partir de la retirada del gobierno de la reforma tributaria, las fuerzas de seguridad repriman con mayor vigor. Claro. Considerando además, Andrés, que no ha habido, internacionalmente hablando, una mirada, no digo crítica, no ha habido una presión importante en materia internacional para que Duque contenga a la fuerza de seguridad. Claro. El Departamento de Estado el día de ayer, hablamos de Estados Unidos, dio a conocer en una declaración su preocupación al respecto, uh-huh. Pero eso no necesariamente implica una posición fuerte de parte del gobierno de Biden. Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región. Uh-huh. El organismo, no recuerdo el nombre bien en este momento, pero ahí está, la oficina de la ONU, ahí me acuerdo, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra ha marcado claramente que las fuerzas de seguridad se han extralimitado en su acción. Y después ni la OEA ha hecho ningún tipo de actitud al respecto de contener a Duque, con lo cual me da la sensación que esto podemos tener mayores escenas de conflicto como la que estamos viendo, y este es uno de los grandes temores de los observadores. Uh-huh. Habrá que ver si los espacios de negociación que se declaman, o sea, que se reclaman para que se den entre el gobierno y el Congreso, de alguna manera funcionan para calmar un poco esta situación que ha puesto a Colombia en un lugar bastante incómodo. Y me parece, para terminar el comentario, que no está alejado de lo que está viviendo la región andina socialmente en su conjunto. Si consideramos son realidades distintas, uh-huh. Pero si consideramos lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Perú, en Ecuador con las manifestaciones del año pasado y ahora, hay un reclamo en torno a un modelo que parece no estar funcionando, uh-huh. Y que estos gobiernos comparten de alguna manera. Claro. Entonces, más allá de las agendas distintas que existen en Chile es la reforma constitucional, en sí. Perú el marasmo democrático que están viviendo con la atomización de partidos, y en Ecuador, lo que hemos visto en el 2019, por un tarifazo que le fracasó a Lenín Moreno en su momento, y ahora por algo parecido a Iván Duque, uh-huh. Digamos que hay una especie de masa crítica importante, una masa crítica de reclamos y la pandemia lo que hace es aumentar, claro, el grado de estos reclamos. Así que bueno, es un tema complicado para Iván Duque, que se encuentra aislado y con poca popularidad para enfrentar políticamente con fuerza, no tiene mucha masa crítica política para enfrentarlo por sí mismo, necesariamente deberá acordar.
Ujú. En este sentido, Emilio, ¿hay algún líder opositor que en este momento esté emergiendo o alguna intención de la oposición, quizás, porque lo hemos visto en otros países, de iniciar algún tipo de juicio político o algo por el estilo? No parece que vaya a haber eso contra Duque en este momento. La gran figura de la oposición siempre es Gustavo Petro, el candidato de izquierda que enfrentó a Iván Duque en las últimas elecciones presidenciales. Ujú. Tal vez la alcaldesa de Bogotá sea una de las figuras que más se ha opuesto a la militarización del conflicto. Lo habló directamente, dijo en un momento: nosotros no pedimos la intervención militar y la rechazamos, Ujú. todo lo cual no implicó que se retiraran, al contrario, Claro. implicó que entraran las fuerzas militares en Bogotá. Con lo cual, políticamente hablando, esto puede significar de alguna manera, no diré un cambio, porque en realidad la sociedad colombiana es una sociedad que recién en estos últimos tiempos parece haber encontrado en la movilización un espacio para el reclamo. Habida cuenta de los riesgos que aparentemente comporta protestar, si atendemos a las cifras que hemos mencionado antes, acerca de firmantes del Tratado de Paz que por alguna razón han sido asesinados y que todos aluden a que comporta un riesgo reclamar en Colombia políticamente. Esto es lo que Ujú. plantean específicamente los activistas políticos, activistas sociales. Claro. Pero recién ahora la sociedad parece estar eh, eh, tomando la calle de alguna manera. Claro. No parece que va a haber juicio político en Colombia, ni mucho menos. Me da la sensación de que el mandato de Uribe puede estar inclusive un poco más condicionado, pero no tanto por la movilización social, pero sí es claro que no hay, estas movilizaciones han venido para quedarse en Colombia, y Ujú. es posible que la izquierda pueda tomar algunas de estas banderas y poder aumentar su masa crítica con vistas a las elecciones presidenciales. Pero por el momento no veo un cambio de fondo en la política colombiana y Claro. no veo la estabilidad de Duque en compromiso. Sí veo a Duque con mucho aislamiento político. La Ujú. reforma tributaria no fue apoyada ni por la oposición, obviamente, pero tampoco fue apoyado por Álvaro Uribe. Y Ujú. esto es el dato importante acá. Uribe se decía que era el gobernador, el gobernante en las sombras de Duque. Ujú. Fue el propio Uribe el que le planteó a Duque que él estaba de acuerdo con la reforma tributaria, pero que no era ni el momento ni el tono. Y Duque siguió adelante. Y hoy Duque tiene un escenario complicado, tiene el 33% de apoyo en la sociedad y en un contexto de pandemia, que es un multiplicador de la pobreza que venía antes en Colombia, que estamos hablando alrededor de un 39% de pobreza en el país cafetero, que algunas organizaciones sociales están hasta 50%. Estamos hablando de un desempleo del 16% y de un PBI que ha caído casi el 7% merced a la pandemia. No es un momento de fuerza Claro. precisamente para Uribe. Y esta es la razón, obviamente, por la cual se habla de un estado de conmoción, se recurre a las fuerzas de seguridad, y habrá que ver con qué tipos de acuerdos se llega en esta situación, con manifestaciones que van a seguir. Claro. Emilio, clarísimo, como siempre. Te agradecemos por tu tiempo y la seguimos en cualquier momento. Cuando vos quieras, Andrés, un abrazo grande para todos ustedes bueno, y que sigan bien cuídense mucho, que no esté el horno para vos. Cuídense Igualmente, y igualmente, nos ¿eh? estamos viendo en la próxima. Un abrazo. Chau, chau. Emilio Ordóñez, analista en temas internacionales.